Introducción al guión, Fernando Cost. Etapas de producción. En la preproducción. Guión, desglose, plan de rodaje, presupuesto y organización. Rodaje. Postproducción. Visionado, primera edición, sincrosonido, foley y edición final. Los proyectos necesitan de una estructura y una planificación inicial. El primer paso es la redacción correcta de un guión. 1. Es recomendable que los guiones sean legibles. 2. Los personajes deben tener un solo nombre o denominación. 3. Los caracteres físicos solo se consignan cuando cumplen una función dramática o si el personaje tuvo existencia real y su aspecto está documentado. 4. Los verbos deben ir en presente. 5. Trabaja para un producto final que solo se ve y se oye. 6. No es función de este curso corregir los errores de ortografía, al menos que afecten la comprensión del texto. Unidad primero. Creatividad. Ejercitación colectiva o brainstorming. En la creación colectiva es más difícil que surjan incoherencias o contradicciones dentro de la historia elaborada. Quien trabaja en soledad puede no ver lo que otros ven desde una perspectiva diferente. Las obras individuales tienen un eje temático fuerte, lo cual es muy difícil de conseguir en una obra de conjunto. Se pueden plantear las siguientes etapas identificables dentro del proceso creativo. Imagen generadora. Esta primera etapa se reducirá a las ideas originales. Como idea original se considera a toda aquella cuyo propósito final sea materializarla en una obra. Puede ser estética, de forma, o temática, de esencia. Esquema dinámico. Nuestra imagen generadora comienza a actuar en un medio y experimenta movimientos y tendencias. Este medio actúa como un primario marco de referencias. La dinámica está dada por un proceso de adecuación entre la idea y el marco. Definición del objeto. Los movimientos de la imagen generadora dentro del esquema dinámico son aleatorios, esto solo ocurre hasta que ambos adquieren un perfil aproximado. Cuando se obtiene este perfil, los movimientos van adquiriendo un propósito. Se va descubriendo la finalidad de la historia. Descubrimiento de los personajes. Protagonista. Puede ser individual o colectivo. En derredor de él, o de ellos, gira la historia. Antagonista. Es el que encarna la fuerza opositora, quien genera el conflicto. También puede ser individual o colectivo y es necesario aclarar que puede no existir como personaje. Colaterales. O secundarios. Solo valen en relación con el protagonista. Precisión del conflicto. El protagonista, actuando en un medio, toma un rumbo con un propósito. De esa manera puede entrar en colisión con otro personaje cuyo rumbo y propósito sea antagónico, conflicto. El conflicto debe darse naturalmente en el medio donde se desarrolla la historia y debe resolverse naturalmente con los recursos que proveen los personajes y el medio. Preguntas clave. 1. ¿Qué quiero hacer? Se procura tener en claro los conceptos y el tema a transmitir en el producto final. 2. ¿Por qué lo quiero hacer? Significa tener en claro el propósito que nos anima a realizar este producto audiovisual. 3. ¿Para quién lo quiero hacer? Significa pensar en el otro, comprender sus afinidades, su nivel cultural, su ubicación dentro del contexto, etc. 4. ¿Con qué cuento para hacerlo? Significa evaluarlos en sus posibilidades y sus límites. ¿Cómo lo voy a hacer? Solo se puede responder cuando se han respondido las anteriores. Simon Feldman cita preguntas que se pueden hacer a un guión para comprobar su eficacia y su funcionalidad. Decálogo. Autopreguntas para realizar un guión. 1. ¿Cuál es la idea básica, el superobjetivo? 2. ¿Qué elementos o personajes entran en relación o conflicto y cuál es su derivación? 3. ¿Quién y qué quiere? 4. ¿Qué o quién se opone? 5. ¿Es un conflicto interior o de persona a persona? 6. ¿Cuáles son los elementos protagónicos y cuáles los secundarios? ¿Y cómo se vinculan recíprocamente? 7. Cada escena es funcional y está bien colocada. 8. La historia debe crecer. Las escenas crecen o se suceden. 9. Los personajes deben obrar de acuerdo a sus necesidades y no las del guionista. 10. ¿Es interesante? Unidad 2. Storyline.
Se llama así a un texto de breve extensión donde se establecen los lineamientos centrales de la historia. Tales son: planteo del conflicto, desarrollo del conflicto y resolución del conflicto. En el primer acto, se plantea el conflicto. Algo o alguien se opone al propósito de los protagonistas. El segundo acto. Durante su transcurso, las fuerzas se enfrentan en una lucha donde desarrollan toda una estrategia para prevalecer. Tercer acto. El momento en que las fuerzas llegan a su máximo punto de enfrentamiento. De allí solo cabe que una supere a la otra y la anule, por lo menos en forma provisoria, y el conflicto se resuelva. Estos actos se desarrollan en un contexto. Construcción dramática. Necesita ser construida en función de un orden lógico y debe ser insertada en una estructura dramática. Esto significa que los acontecimientos que constituyen esa estructura deben responder a la ley de causa y efecto. El planteo del conflicto como el universo que sirve de marco a la historia deben proveer los elementos necesarios para el desarrollo y la resolución del conflicto. Esto no implica negar el factor azar o destino. Una historia puede construirse en función de ese factor, siempre que el mismo sirva para plantear el conflicto, no para desarrollarlo ni resolverlo. Deus ex machina, el dios desde la máquina. Era un artilugio mecánico que representaba a un dios y que intervenía en la historia de los hombres, cambiando el rumbo de la misma. Todavía, por extensión, se lo sigue usando. Solo que ahora se trata de un elemento que irrumpe en la trama, sin pertenecer desde el origen a la historia misma. Los autores que deben desarrollar historias prolongadas, VG culebrones, se valen de este recurso para reemplazar o renovar al conflicto original. Una buena construcción dramática, por tanto, exige que cada historia tenga en sí, desde su planteo, los elementos necesarios para que se desarrolle y se resuelva. De otra manera, la intervención del elemento externo quiebra la estructura y el resto del desarrollo, si bien continúa, es endeble. Personajes. Debemos dotarlos de características que los hagan verosímiles, no necesariamente deben estar incluidos todos en la historia final. Algunos pueden quedar tácitos.